Predicación con la palabra de Dios. Te pido por favor que cierres por un momento tus ojos. Señor Dios, te damos muchas gracias, Padre, porque en tu misericordia y en tu amor bendito, Dios, tú eres quien nos tiene aquí con vida, Señor Jesús, para escuchar este mensaje, Señor, que tú tenías previamente determinado para cada uno de nosotros. Señor, te pido con humildad, Dios bendito, que tú quites, Señor bendito, todo estorbo físico, espiritual, Señor, para que podamos realmente, Señor, concentrarnos en tu palabra, Señor, que podamos comprenderla, que podamos aplicarla en nuestras vidas, Señor, con un único propósito, Señor, honrar tu nombre, darte a ti la gloria, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Dios. Usa mi vida, Señor, tú conoces mis limitaciones, Señor, pero quiero ser un instrumento fiel a ti, a tu palabra y a tu verdad. En el nombre de Cristo, Dios, ponemos este tiempo en tus manos y te damos gracias. Amén. Amén. Y hermanos, este título se llama El carácter del hombre. El carácter del hombre, titulado esta predicación. Y primero que nada quisiera dar una breve definición de lo que es el carácter. Muchas veces escuchamos acerca del carácter, pero vamos a ver qué es lo que dice las enciclopedias seculares al respecto. Y voy a leer literal lo que dice. El carácter es un conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad y por los que se distingue de los demás. Esa es la definición que un diccionario secular da sobre el carácter. Pero hermanos, vamos a ver el día de hoy, en esta mañana, qué es lo que la Biblia nos enseña respecto al carácter del hombre. Y antes de profundizar en este concepto, quisiera a manera de introducción brevemente comentar acerca de cómo fue constituido el hombre, ¿verdad? ¿Qué fue lo que Dios hizo en el día de la creación en nosotros? Y hermanos, nosotros hemos escuchado también, ¿verdad?, de manera secular, que se habla por ahí de la creación, de la teoría del Big Bang, donde un estallido, una explosión, aparentemente hace miles de millones de años, ¿verdad? Esos gases con esa masa que concentraba ese punto o ese conjunto de partículas de repente se expandieron y entonces dice la ciencia y dice el mundo que a partir de ese momento la creación se hizo. De ahí se formaron las galaxias, los planetas, la Tierra, el Sol. Y hermanos, esa es una de las definiciones que en las escuelas se enseña, que en el mundo se enseña, y esto nos habla de alguna manera, hermanos, también del carácter que están reflejando los hombres para darle una interpretación a lo que significa la creación. Ellos de alguna manera, hermanos, están rechazando lo que la Biblia dice con claridad, lo que la palabra de Dios nos confirma respecto a cómo fuimos creados. La teoría de Darwin también habla acerca de la evolución, ¿verdad?, de que las especies fueron evolucionando y entonces hubo una transformación y entonces vinieron los seres humanos del Homo sapiens y demás. Pero hermanos, sabemos que nada de esto es cierto. El Señor nos ha dejado en su palabra bendita, ¿verdad?, lecciones claras sobre cómo Dios nos creó a cada uno de nosotros. Y hermanos, sabemos que Dios creó a Adán y a Eva, ¿verdad? Dios los puso a cargo del Edén, ¿verdad? Tenían ciertas actividades que cumplir y hay una sola cosa que el Señor les prohíbe en ese momento. Es una sola cosa que el Señor les prohíbe, que vemos ahí en Génesis, y que les dice: no puedes comer de este árbol
prohibido. Estoy parafraseando, ¿verdad? No puedes comer de aquí. Y el único, hermanos, el único mandamiento que el Señor les había dado, Adán y Eva lo rompen. Pero antes de esto, hermanos, el Señor creó a la humanidad para su propia gloria. Y podemos leer, si me acompañan a leer en sus Biblias brevemente, Colosenses 1:16. El Señor nos da vida, sopla aliento de vida en Adán y en Eva, pero hay una razón por la que el Señor crea todo esto, y nos lo dice la palabra de Dios aquí en este versículo de Colosenses 1:16, que cito: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para qué dice, hermanos? Para Él. Hermanos, el Señor quería que glorificáramos su nombre. El Señor quería un grupo de personas que le exaltaran, que le alabaran. Y si alguna vez, hermano, tú te has preguntado cuál es el propósito de Dios en mi vida, es precisamente esto. El Señor nos formó, a ti y a mí, a todos aquellos que somos sus hijos, para darle la gloria a Dios. En Isaías 43:7, la palabra de Dios nos dice que todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y hermanos, cuando el Señor creó a la humanidad, cuando Él creó a Adán y Eva, los creó siendo rectos. El Señor no pudo haber creado hombres con pecado. El Señor todo lo que hizo fue bueno en gran manera. Y si me acompañan a leer brevemente Génesis 1:31, veamos lo que dice la palabra de Dios respecto a lo que el Señor había creado. Dice así Génesis 1:31. Y vio Dios que todo lo que había hecho, lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Hermanos, todo lo que el Señor creó fue bueno. Cuando Él creó a Adán y a Eva, fue bueno. ¿Qué pasó después entonces de la creación? Bueno, hermanos, notamos en Génesis 2:17 el mandamiento que el Señor les había dado tanto a Adán como a Eva, donde les dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Y hermanos, hubo una desobediencia definitivamente de Adán, de Eva, y a través de esa desobediencia, hermanos, es como el pecado entra en este mundo. A partir de ese momento, la humanidad, ¿verdad?, trae en la genética ese pecado, esa naturaleza pecaminosa por ese pecado original de Adán y Eva. No es que el Señor haya creado el pecado, no es que el Señor haya creado la maldad, no es que el Señor haya creado hombres malos o que tienden a la pecaminosidad. No es eso. Es la desobediencia voluntaria que tanto Adán como Eva hicieron. El pecado, hermanos, se comete de manera voluntaria. Y es el punto que estamos revisando ahorita. Cuando entra el pecado en este mundo y que a partir de ahí toda la humanidad se ve impregnada de ese pecado original, es por esto. Hubo imputación de la muerte espiritual en la humanidad, hermanos. Imputación de la muerte espiritual. Y quiero que me acompañen a leer en Romanos 5:12 cómo es que la Biblia sustenta esto que acabamos de mencionar. Romanos 5:12 dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La Biblia no está diciendo, hermanos, que solamente algunas personas pecan, que solo algunas personas pecaron o pecarán. Todos, sin excepción, hermanos, hemos pecado a raíz de esa imputación que hubo en el pecado original. Imputar, hermanos, tiene que ver con un verbo en latín que se llama imputare, y significa atribuir o cargar a la cuenta. Y es decir, después de toda la descendencia de Adán y Eva, ese pecado fue cargado a la cuenta de cada uno de nosotros. Esa es la razón, hermanos, por la que desde que nacemos traemos en nuestro ser ese chip.
Traemos en nuestra genética esa información de tender a hacer lo malo delante de Dios y delante de los hombres. Ese es el pecado. También en Romanos 3:23, un texto bastante conocido por todos nosotros, dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, el Señor y todo lo que creó, lo leímos hace rato, fue bueno en gran manera. Ha sido la decisión voluntaria del ser humano la que lo ha contaminado. Ha sido esa decisión, hermanos, voluntaria, plenamente consciente de cada uno de nosotros de cometer pecados, y ahorita estamos en un proceso de santidad progresiva, ¿verdad? Los que tenemos el privilegio ya de haber conocido a Dios, Dios nos está regenerando, estamos en esta santificación y poco a poco vamos profundizando en la palabra de Dios, vamos creciendo conforme a la imagen y el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo es que Adán, hermanos, pudo haber caído? ¿Tenía instrucciones claras del Señor? Ellos vivían en plena confianza, en plena comunicación con nuestro Señor. ¿Cómo es que pudieron haber caído para cometer ese pecado? Y no nada más Adán, hermanos. Esto se refleja en toda la humanidad. Y la respuesta nuevamente la encontramos en la Biblia. Y quiero que por favor me acompañen a leer Eclesiastés 7:29. Eclesiastés 7:29. La Reina Valera dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. El Señor nos hizo rectos, pero nosotros, la humanidad, buscamos muchas perversiones. Entonces, hermanos, vemos que el Señor no es el autor del pecado. Nosotros hemos decidido voluntariamente pecar, y eso trae condenación. Hermanos, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Vamos a verlo nuevamente a la luz de la palabra de Dios. Acompáñame por favor a leer Primera de Juan, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Que dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es decir, hermanos, cuando tú y yo nos comportamos o hacemos una acción diferente o contraria a lo que el Señor ha marcado en su palabra perfecta, en sus estatutos, entonces estamos pecando. Y lo grave de esto, hermanos, es que lo hacemos, como ya lo hemos dicho, de manera consciente y de manera voluntaria. Esa es la condición del hombre. Esa es la condición del hombre que no ha sido regenerado. Esa es la condición de la humanidad. Hoy en día, hermanos, nosotros podemos ver a través de las noticias, en los periódicos, en la televisión, cómo cada vez más y más y más la sociedad se impregna de pecado. Cada vez es más fácil que se cometan asesinatos, delincuencia, asaltos, violaciones, las mujeres maltratadas, la violencia intrafamiliar. Y hermanos, todo esto es consecuencia de una naturaleza caída que ha existido desde el principio, pero en nuestros días ahora es mucho más marcado, ahora es mucho más frecuente. Y aparte de todo, tanto la televisión como los programas y las series que vemos nos hacen sentir esa insensibilidad ante lo que estamos viviendo cotidianamente en nuestras vidas. Todo esto derivado de ¿qué, hermanos? De una naturaleza caída que caracteriza al hombre. Vayamos, hermanos, a ver ahora, dentro del carácter del hombre, voy a dar algunos puntos que caracterizan esa naturaleza. Y el primero de ellos, hermanos, se llama la depravación total. La depravación total es uno de los puntos del carácter del hombre. Y este concepto, hermano, de depravación tiene que ver con depravus. Depravus, la palabra de, o estas dos letras de, significan intensidad, mientras que pravus significa torcido o retorcido. Entonces, depravación significaría
algo que está intensamente torcido, algo que está intensamente retorcido. Y esa es la depravación total del hombre. Esta es la depravación que el hombre sufre por las transgresiones, por el pecado, por ir en contra de lo que el Señor ha marcado en su palabra. Esta depravación, hermanos, vamos a ver cómo afecta en cada persona, porque afecta de varias formas. Afecta en el cuerpo, afecta en las emociones, afecta en el razonamiento, hermanos. Y veamos en Romanos 6:12 cómo es, hermanos, que la depravación total afecta en el cuerpo. Aquí el apóstol Pablo, en esta cita de Romanos 6:12, ¿verdad?, está exhortando a la audiencia en Roma y a las iglesias para que dejemos de lado el pecado que hay en el cuerpo. Voy a dar lectura a Romanos 6:12. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Hermanos, en un cuerpo que no ha sido regenerado, que no ha sido redimido por la sangre preciosa de Cristo, hay pecado. Y esta es la manera en que la depravación contamina al cuerpo. Y aquí este texto, la palabra de Dios, nos habla de la concupiscencia, para que no obedezcamos la concupiscencia. Y esta palabra, hermanos, concupiscencia, en griego quiere decir epithymia, que significa deseos, pasiones. El cuerpo está lleno de esas pasiones desordenadas, está lleno de esos deseos, hermanos, que voluntariamente, si no los refrenamos, terminamos cayendo. Ahora, nuestras propias fuerzas, es imposible, ¿verdad?, que podamos refrenar el pecado, porque somos seres caídos antes de venir a Cristo. Somos seres no redimidos. Ni siquiera nos damos cuenta, hermanos, de cómo estamos pecando, de cómo utilizamos todo nuestro ser, nuestro razonamiento, nuestro cuerpo para llevar a cabo el pecado. Tan no nos damos cuenta que la humanidad peca incluso gozándose en ese pecado. Veamos, hermanos, esta depravación en el razonamiento como también afecta, y para esto te pido por favor me acompañes a ver Romanos capítulo 1 versículo 21. La depravación en el razonamiento del ser humano cómo afecta. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Se envanecieron en sus propios razonamientos, hermanos. Algunas veces que yo he tenido la oportunidad, el privilegio de compartir la palabra de Dios con algunas personas, de evangelizar, ellos traen unas respuestas, ¿verdad?, que simplemente no pueden ser verdad ante la luz de la palabra de Dios. Y te encuentras respuestas de que no, bueno, es que yo no creo que Dios no me vaya a perdonar. Dios es amoroso y Dios nos perdona a todos, sin excepción, porque Dios es amor. ¿Y qué nos dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, pero ¿para toda la humanidad o solo para aquellos que iban a creer en Él? Para los que creemos en Él. Pero estas personas se autojustifican, incluso las personas no redimidas, diciendo, ¿verdad?, que ellos no han cometido pecado, que no tienen nada de qué arrepentirse, que Dios los hizo así, que ellos tal vez no han llegado al grado del asesinato, no han llegado al grado del adulterio, y entonces prácticamente argumentan y se autojustifican de que no tienen pecado porque trabajan, porque atienden a su familia, ¿verdad? Pero no se dan cuenta, hermanos, que dentro de ellos hay ego, hay soberbia, hay vanidad. Y esta es la manera, hermanos, en que se afecta el razonamiento. El pecado está afectando el cuerpo, está afectando el razonamiento, y estamos viendo aquí a través de la palabra de Dios cómo es que funciona. La gente se aferra a una creencia propia sin venir a la Escritura, y no quieren venir, como dice Juan, para que sus obras no sean reprendidas. No vienen a la luz para que sus obras sean reprendidas. ¿Por qué? Porque les gusta vivir en eso. Y todo esto, hermanos, como consecuencia
del pecado que hay en la humanidad. Veamos, hermanos, cómo también las emociones, la Escritura nos dice que son afectadas por ese pecado, por esa depravación del pecado. Las emociones, y vamos por favor a Gálatas capítulo 5, versículo 24. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Hermanos, cuando venimos a Cristo nosotros, ¿verdad? Esos deseos, esas emociones que pudiéramos tener, siempre las llevamos sujetas al señorío de Cristo, pidiéndole a Dios que Él obre en nuestras vidas para que esas emociones siempre estén encaminadas así. Pero un hombre caído, una persona no redimida, hermanos, no se da cuenta tampoco de esto. No se da cuenta de que sus emociones están siendo afectadas y ellos actúan de manera natural. Pueden estar en una plática, en un círculo, en alguna reunión, y todos pueden estar diciendo, hermanos, una serie de cosas, ¿verdad?, detestables ante la luz de la palabra de Dios, pero para ellos es algo normal, porque están acostumbrados a eso, porque es parte de esa naturaleza de las personas que están en pecado. Y ese es el carácter de la humanidad, hermanos. Ese es el carácter de todos aquellos que no han tenido aún la dicha, la fortuna de escuchar el mensaje de evangelismo, de escuchar el mensaje de salvación que la palabra de Dios nos da a cada uno de nosotros. Un punto que también afecta, hermanos, esta depravación total del hombre es la voluntad. La voluntad, y para ello acompáñame a leer Romanos 7, versículo 5. La voluntad del hombre también es afectada como consecuencia de la depravación del pecado. Romanos 7:15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y el apóstol Pablo, hermanos, es quien estaba escribiendo eso. Ya había nacido de nuevo, ¿verdad? Ya había tenido un acercamiento con Cristo, su naturaleza ya había caído, pero aún así él escribe en este pasaje que queriendo hacer el bien a veces no lo hace. Y hermanos, cuánto más difícil o cuánto más visible no será esto para una persona que está sumergida en el pecado. Esa es la depravación del hombre, hermanos. Eso es lo que ese pecado original trajo como consecuencia en toda la humanidad. ¿Y sabes qué? Romanos 6:23 dice, la paga de la muerte, la muerte se paga, el pecado se paga con la muerte. No nada más la muerte física, sino la muerte espiritual, hermanos. Qué triste saber que aquellas personas que han muerto sin Cristo, que han muerto sin haber venido al arrepentimiento, tienen una separación eterna de Dios. Sus almas muy probablemente están ya sufriendo en el infierno. Y qué triste, hermanos, que en nuestras manos esté también el predicar el Evangelio y no tomemos ese valor para poderles a ellos hablar del arrepentimiento, de la fe en Cristo, de lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Esa es la gran comisión que tú y yo tenemos ante un mundo, hermanos, que ha sido completamente atrapado por la depravación. Hay una característica inminente y evidente en el corazón de las personas no regeneradas, que es la mayoría de la humanidad. Hermanos, el segundo punto que nos habla sobre el carácter del hombre es la incapacidad moral. Y la incapacidad moral, hermanos, se refiere a nuestra posición respecto a lo que podemos dar hacia Dios. Esa incapacidad moral, hermanos, nos lleva incluso al aborrecimiento a Dios. Y por favor, ahí en tu Biblia, acompáñame a leer Romanos 1:30. Romanos capítulo 1, versículo 30. Dice la palabra de Dios, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Hermanos, muchas veces con la propia actitud
sin decir todas estas palabras, podemos denotar o alguien puede sacar a relucir que aborrece a Dios cuando le estás predicando el Evangelio y simplemente tratan de esquivarte, ¿verdad? O te dan argumentos de que, bueno, si a ti te funciona eso, como si la palabra de Dios fuera algo mágico, ¿verdad? Si a ti te funciona eso, está bien, pero yo de la manera en que vivo está perfecto. De momento no quiero saber nada de esto. Ahí vemos, hermanos, una acción clara y evidente de cómo la humanidad aborrece a Dios. Tal vez sin decir palabras como lo acabamos de leer, pero en el corazón está toda esta maldad, hermanos. Y esa es una incapacidad moral para reconocer que necesitamos de Dios. Por el contrario, vemos aquí que hay murmuración, que la conducta siempre va en contra de Dios. Hermanos, esta incapacidad moral también lleva al hombre a que sea imposible obedecer a Dios. Es imposible que el hombre no regenerado obedezca a Dios. Y te pido, por favor, me acompañes a leer nuevamente Romanos 8:7. Dice la palabra de Dios, Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden sujetarse a la ley de Dios, no pueden obedecer a Dios. Hermanos, porque esa naturaleza simple y sencillamente va en contra de la palabra de Dios, va en contra de lo que Dios quiere para la humanidad, va en contra del propósito por el cual el Señor nos creó a cada uno de nosotros. La humanidad no puede, hermanos, agradar a Dios. Agradar significa, en griego es la palabra aresko, ¿sí? Y se puede definir como ganar aprobación. Ganar aprobación. Y hermanos, una persona que no ha sido regenerada no puede agradar a Dios de ninguna manera. Este es el carácter, hermanos, de la humanidad. Una incapacidad completa, absoluta para buscar a Dios por ellos mismos. Hay un enojo en contra de Dios. Hay desobediencia constante. Hay placer, hay alegría en estar disfrutando lo que se hace en el mundo, hermanos. Y no quieren ser reprendidos. No quieren aprender de la palabra de Dios. No quieren que sus pecados sean descubiertos, porque así son felices, porque eso les gusta. Y hermano, tú y yo estábamos en esa condición antes de venir a Cristo. Todo esto que estamos revisando es simplemente para que veamos cuál era esa naturaleza sin Cristo. La palabra de Dios lo está diciendo. No podíamos de ninguna manera agradar al Señor. Miren lo que Job 14:4 dice, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto. Dice, ¿quién hará limpio a lo inmundo? No hay nadie. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? No hay nadie que pueda hacer limpio a lo inmundo. Solamente Cristo, solamente su sangre preciosa que derramó en esa cruz es la que puede limpiar a una persona de todo pecado y de toda maldad. Jeremías 2:22, hermanos, dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de ti, dijo Jehová el Señor. No importa lo que hagas, no importa cuánta autojustificación puedas tener o puedas darte, ¿sí?, delante de Dios, somos pecadores. Merecemos, hermanos, merecíamos el castigo eterno. Merecíamos ese castigo eterno, pero Dios en su bondad, ¿verdad?, nos ha perdonado y ha pasado por alto esos pecados que habíamos cometido cada uno de nosotros. Jeremías 3:23 dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. ¿Quién, hermanos, en sus propias fuerzas va a poder transformar su corazón? Si lo que hemos estado revisando es que hay una naturaleza completa y absolutamente caída. Es parte del carácter de la humanidad, hermanos. Así es como se comportan por causa de ese pecado original. Hay depravación total.
también hay una incapacidad moral. Y el tercer punto, hermanos, es que también hay una esclavitud a Satanás. Acompáñenme a leer, por favor, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 26. No solamente el hombre caído está separado de Dios, sino que también está sirviendo a Satanás de alguna manera, está unido con Satanás por esa condición, hermanos. 2 de Timoteo 2:26 dice el apóstol Pablo: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Qué peligroso, hermanos. Esta palabra lazo, que significa en griego pagis, se refiere a una trampa, hace alusión a una red, una trampa donde las personas están ahí, y es una trampa del diablo. La palabra cautivos, que en griego significa sogreo, quiere decir tomar vivo a alguien y hacerlo prisionero. Entonces, ¿qué está pasando cuando las personas pecadoras están actuando conforme a sus propios deseos y concupiscencias? Están en una red siendo atrapados por Satanás, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo la corriente de Satanás, de los demonios. Todo como consecuencia de las transgresiones. ¿Hay culpabilidad en los seres humanos por esa desobediencia? Por supuesto que sí. Y no es que las personas que están en el lazo del diablo, estas personas que están atrapados en el pecado, no es que sean víctimas del diablo. Sí lo son, pero porque ellos han querido de alguna manera estar ahí, porque así son felices y ahí quieren estar. Un cuarto punto, hermanos, que nos habla sobre el carácter del hombre, y es esto que la Escritura enseña, que están entregados constantemente al pecado, entregados al pecado. En Romanos 1:26, hermanos, en Romanos 1:26 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Están entregados al pecado y el Señor simplemente los deja. Los deja porque ellos no pueden, no quieren venir al Señor, no quieren venir en arrepentimiento, no quieren buscar a Dios. Viven felices con esto, hermanos. En Efesios 4:19 también encontramos algo respecto a la entrega del pecado por parte de las personas, que dice: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Ellos mismos, hermanos, la humanidad misma se ha entregado a la lascivia para cometer toda clase de impurezas. Todo esto que estamos revisando, hermanos, debe de concientizarnos en cómo está el mundo hoy en día sufriendo por todo eso. Y todos esos males que estamos viendo de guerras y de atrocidades que están pasando en el mundo es consecuencia de esto, hermanos. Es consecuencia de esa naturaleza caída del hombre. Efesios 5:2, nuevamente el apóstol Pablo dice: porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. De lo que ellos hacen en secreto. Hermanos, terrible la condición de la humanidad sin Cristo. ¿Cuál es, hermanos, esta postura también de los hombres delante de Dios? A veces hemos escuchado por ahí, ¿verdad? Un refrán, o alguien por ahí puede decir: el Señor odia al pecado, pero ama al pecador. Y hermanos, veamos lo que dice la Biblia al respecto, porque esa premisa no es correcta. Dios no puede amar a un pecador. Cuando estas personas, hermanos, están actuando conforme a su propia concupiscencia, bajo la voluntad del diablo, bajo la voluntad de sus propios deseos, están bajo la ira de Dios. Y acompáñame por favor a ver Juan capítulo 3, versículo 36.
Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. ¿Por qué? Porque no creen en el Hijo, se rehúsan a creer en el Hijo. Al contrario, se aferran a vivir en ese estado de pecaminosidad. Efesios 2:3, hermanos, también dice: y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y notemos algo, aquí el apóstol Pablo se está incluyendo. Y él dice: y éramos por naturaleza. Nuevamente, hay una afirmación del carácter del hombre. Y el apóstol Pablo está reconociendo con humildad que él también, al ser un humano y al haber cargado con ese pecado original desde el nacimiento, ¿sí?, era por naturaleza hijo de ira, igual que todos los demás. Hermanos, hay una degradación constante, tangible en la humanidad. Generación tras generación es posible ver que estos pecados salen más a la luz. Yo recuerdo todavía cuando estaba niño, cuando estaba en la primaria, no veía las cosas que hoy veo en día, aún en la secundaria y posiblemente en la prepa. No estaba tan marcada la sociedad con estas atrocidades que a diario vemos, hermanos, con este maltrato, con este asesinato a las mujeres, los feminicidios, con tanta violencia que hay en la calle. No hay temor de Dios. Cada quien hace lo malo. No hay temor de Dios, no buscan a Dios, hermanos. Entonces esta naturaleza hace que esas personas no regeneradas estén bajo la ira de Dios, hermanos. No perciben las cosas que son naturales, para ellos son locura. Es lo que la primera carta de Corintios capítulo 2, versículo 14 dice. No perciben las cosas que son del Espíritu, porque para ellos son locura. No las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Romanos 2, 5 y 6 habla de la dureza del corazón. Y miren lo que dice Romanos 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Esas personas, hermanos, que estamos viendo constantemente cometer atrocidades, y no nada más eso, sino que además pareciera, hermanos, que superficialmente están progresando. Pareciera que están siendo prosperados en lo que hacen. Gente que posiblemente puede tener bienes, riquezas, dinero, estar en buenos lugares, cometen muchas fechorías, hermanos, y con todo y eso pareciera que están siendo prosperados. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que solamente están atesorando ira para el día del juicio. El Salmo 37, el Salmo 73, hermanos, habla de lo mismo. Todas las personas que prosperan, que no han sido redimidas, que están actuando conforme a sus fuerzas, que están actuando en su propia naturaleza caída, lo único que están haciendo es atesorando ira, hermanos, para el día del juicio. Y qué triste, hermanos, estar en esa condición. También, hermanos, delante de Dios hay aborrecimiento para las personas que están en esa naturaleza caída. Acompáñame a leer Salmo 5:5. Aborrecimiento de parte de Dios para esas personas que gozan y se alegran de estar en lo malo. Salmo 5:5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, dice el salmista. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. El Señor aborrece a todos los que están en medio de la maldad. Aborrecer significa detestar. Es abominación. El Señor aborrece a las personas que están en esa condición. No hay excusa, hermanos.
Dios es un Dios justo que no pasará por alto el pecado de la humanidad caída. También hay una enemistad delante de Dios. Hay una enemistad en esa naturaleza y podemos verlo en el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 2, que dice así: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Hay una enemistad, hermanos, sustentada con la palabra de Dios, entre Dios y todos aquellos hombres que han decidido pecar por su propia voluntad, que han decidido rechazar a Cristo y que a veces tú les predicas, ¿verdad? Les compartes el evangelio y se burlan incluso de ti. No quieren, hermanos, no quieren escuchar la palabra de Dios. Es locura para ellos el evangelio, porque es poder para salvación, ¿verdad? Hermanos, ¿por qué estamos viendo todo esto? Primero que nada, porque es una manera de ver la condición en que todos nosotros estábamos antes de venir a Cristo. Podemos darnos cuenta, hermanos, de qué tan grave era ese estado en el que vivíamos tú y yo, antes de que el Señor nos diera el privilegio de venir a sus pies, antes de que el Señor nos trajera en arrepentimiento y fe. Así estábamos tú y yo, hermanos. En segundo lugar, porque el Señor es exaltado a través de esto que nos enseña. Podemos ver el amor de Dios, podemos ver su gracia, podemos ver su ternura derramada en cada uno de nosotros, hermanos. Porque aunque estábamos en esta condición, éramos hijos de ira, aún así el Señor nos amó. Aún así el Señor, hace 2000 años, puso a su Hijo en esa cruz para que Él recibiera el castigo que tú y yo, hermanos, necesitábamos pagar. ¿No te parece sorprendente que el Señor, en su benignidad, en su amor, nos trajo a ese arrepentimiento? No le importó, hermanos, todas esas depravaciones en las que estábamos sumergidos. No le importó a Dios cuando lo rechazábamos antes de venir a sus pies. Él puso en nuestros corazones ese arrepentimiento, como dice Romanos 2. Es la benignidad de Dios la que pone en nuestros corazones que podamos arrepentirnos para venir a sus pies. Es ese amor de Dios, hermanos, lo que nos hace estar aquí, escudriñando su palabra, viendo qué majestuoso es el Señor, cuán amoroso, cuán tierno es para cada uno de nosotros. La sangre que Jesucristo derramó en esa cruz del Calvario fue para pagar por todas esas atrocidades que habíamos cometido, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios, que Él nos ama. Escuchábamos ese cántico hace rato, esa alabanza. Él nos ama, Él nos ama. Y a lo mejor seguimos pecando, hermanos, porque estamos en una santidad progresiva, en un proceso de santidad progresiva. No son los mismos pecados, hermanos, que cometíamos antes de venir a Cristo. Sin embargo, a veces podríamos enojarnos. A veces voluntaria o involuntariamente podemos levantar la voz con algún familiar, con nuestro esposo, nuestra esposa. Pero ¿sabes qué? El Señor nos perdona. El Señor sabía que iba a pasar eso con nosotros, porque aún estamos en un cuerpo no redimido. Y el Señor nos perdona. El Señor nos ayuda, el Señor está con nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Estar constantemente pidiéndole al Señor que nos transforme cada vez más a su imagen, cada vez más a su semejanza. Este es el carácter del hombre. Pero el carácter de Dios, hermanos, que es amor, que es paciencia, que son todos los atributos hermosos y preciosos de Dios, es lo que nosotros tenemos que estar buscando en nuestras vidas. Ser conformados conforme a la imagen de Cristo. Buscar cada día crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y en la aplicación de su palabra a nuestras vidas. Por una razón, hermanos, lo veíamos al principio. Fuimos creados para darle gloria a Dios.
Y una vez que conocemos esa condición en la que estábamos, hermanos, esto nos debe de llevar a vivir en un profundo agradecimiento con Dios. Amamos a Dios y lo amamos porque Él nos amó primero. Sucios como estábamos, hermanos, así nos amó el Señor. Así Él determinó, así Él decidió traernos a sus pies. Y nosotros, hermanos, tenemos que buscar formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Constantemente, en oración, en meditación de la palabra de Dios. Filipenses 1:6 dice que el que comenzó en nosotros esa buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué maravilloso, hermanos. Qué maravilloso saber que el Señor está obrando en nuestras vidas, que el Señor no nos desampara, que el Señor nos está limpiando, nos está transformando constantemente para que cada día nos parezcamos más a Él. Y hay una responsabilidad que tú y yo tenemos, y es aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, actuar con obediencia en la palabra de Dios, reconocer delante del Señor que no podríamos jamás, por mejores obras que hubiéramos hecho, ser salvos. Isaías 64 lo dice: nuestras buenas obras para el Señor son como trapos de inmundicia. Reconozcamos que solamente, hermanos, es la misericordia de Dios, su amor, su gracia derramada en nosotros, incondicional, la que nos hace ser sus hijos. Fuimos adoptados como sus hijos por ese amor que Dios ha derramado en nosotros. Busquemos, hermanos, el carácter de Dios en nuestras vidas. Honrémoslo siempre, hermanos. Prediquemos la palabra de Dios, prediquemos el evangelio, compartamos con los demás esta palabra de Dios que nos ha dejado, porque es poder para salvación. Y hemos visto la difícil situación en la que están estas personas no regeneradas. Gracias a Dios por todas estas palabras, gracias a Dios por esta enseñanza. Y hermanos, para concluir, simplemente decirte que el Señor ha sido bueno en todo y que cuando pasamos por pruebas, cuando pasamos por aflicciones, hay una razón detrás de eso, y es el amor de Dios. Es el amor de Dios que nos permite pasar por esas pruebas, por esas circunstancias aparentemente adversas. ¿Sabes por qué? Porque el Señor está tratando de formar su carácter en ti. Alabado sea Cristo, alabado sea su nombre. Vamos a dar gracias a Dios, hermanos. Oremos, por favor. Señor, gracias te damos, bendito Dios, por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por recordarnos en esta mañana, Señor, quién éramos nosotros antes de venir a ti, Señor. Cuál era esa condición pecaminosa en la que estábamos involucrados, Dios. Gracias, Dios, también por recordarnos, Señor, que donde el pecado existe, sobreabunda tu gracia, Dios. Que hoy somos tus hijos, Dios, que hemos sido rescatados de la paga del pecado, Señor. Que hemos sido rescatados de la muerte y de la condenación eterna, Dios, por los méritos de tu Hijo Jesucristo en la cruz, Señor. Gracias por estas verdades, Señor. Te suplico en el nombre de Cristo Jesús, Dios, que tu carácter, Señor, sea formado en la vida de cada uno de nosotros. Que seamos perfeccionados, Dios, a través de tu palabra, Dios, a través de las enseñanzas que tú nos das constantemente, Señor, de la oración, de la meditación, Dios. Que en nuestros corazones, Señor, siempre haya gratitud delante de ti, Padre, por lo que has hecho en nuestras vidas. Que reconozcamos, Dios, que separados de ti nada somos, Señor, simple polvo, Dios, pero en ti somos más que vencedores. Gracias, Dios, por esta iglesia. Gracias por cada hermano, Dios. Gracias, Dios, por permitirme compartir esta palabra con ellos. Ayúdanos, Dios, a mantenernos firmes, Dios, en tu palabra, en tu verdad. A actuar en obediencia, Señor, y a sujetarnos a tu señorío en todo momento. Gracias. Exaltamos y bendecimos tu nombre. Amén. Que el Señor les bendiga.